La El filmina, TP5. Ahí. Bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve grande? Sí, profe. Sí, Ahí. profe. Sí, Bueno, profe. comencemos. Bien, en el trabajo en práctico número 5 lo que vamos a ver es formulación presupuestaria. ¿Qué es la formulación presupuestaria? La primera etapa dentro del proceso del presupuesto, ¿sí? La primera es formulación, después esta formulación pasa a la aprobación, luego que el presupuesto está aprobado, se ejecuta la ejecución y por último hay que rendir cuentas de lo que se hizo de la gestión y es el control. Ya vamos a ver que en el caso, por ejemplo, del control, no necesariamente se da al final, también se puede dar un control en forma continua a medida que se va ejecutando, ¿sí? Pero la formulación no se puede dar a medida que se va ejecutando. La formulación sí o sí es al comienzo y es la primera etapa dentro del proceso del presupuesto. ¿Estamos? Le aclaro esto porque era una pregunta de examen. Si la etapa de control se puede dar durante la ejecución, sí, hay controles que se van haciendo durante la ejecución para corregir desvíos. En cambio, la formulación no puedo ir formulando un presupuesto durante la ejecución de uno anterior. Eso no existe. ¿Sí? Bueno, dicho eso, pasemos a esto. Ustedes tienen el enunciado. Y a ver, vamos a ver. Acá. Su enunciado, ¿qué dice? ¿Qué están viendo en pantalla, chicos? ¿El enunciado? Sí, la filmina. ¿La filmina o el enunciado? Estamos viendo Presupuesto de una gasto. filmina que dice presupuesto de gasto por objeto consolidado y Ajá. Bien, entonces a ver. Bueno, les dejo eso. La actividad, la aplicación práctica 1, la actividad 1 dice anteproyecto de presupuesto consolidado del año X desagregado en administración central y organismo descentralizado. Eso es lo que tienen ustedes en su trabajo práctico. Sí. ¿Sí? Se Bien. fue la Filipina ahí, profe. Está bien, está bien, está bien. Yo la cambié para ver si podemos. A ver ahí. Ahí tendría que estar viendo el Word. ¿Están viendo el Word? No, no, no. Sí, profe. Ahora sí, Ahí ahora sí. sí. Profe, sí se ve. Perfecto. Bueno, este es el enunciado que ustedes tienen en el trabajo práctico. Chicos, Sí, el mismo, Sí, profe. profe. bien. Sí, profe. Vamos a leerlo y después ya los voy a situar. Dice, se pide, como responsable de la Coordinación Provincial de Presupuesto. ¿Quiénes son ustedes? El responsable de la Coordinación Provincial de Presupuesto. Debe elaborar el anteproyecto del presupuesto. O sea, el primer paso para llegar al proyecto y después ese proyecto se eleva como proyecto de ley al Poder Legislativo y se aprueba, digamos, sufre modificaciones y se aprueba. Entonces ustedes vayan tomando estos datos. ¿Quiénes son? Según el planteo, son el responsable de la Coordinación Provincial de Presupuesto. Le piden que elaboren el anteproyecto, pero en forma desagregada. Es decir, que el presupuesto se va a presentar en forma consolidada, pero ustedes en esta etapa lo tienen que elaborar, formular, que es el término adecuado, en forma desagregada. Del próximo ejercicio financiero X. Entonces, primera pregunta, ¿en qué ejercicio estamos nosotros? X-1. Exactamente. Parece una obviedad, pero muchas veces en eso se confunde. Utilizando, y si lo tienen ahí al trabajo práctico escrito,
o impreso, mejor dicho, no escrito, subrayen la clasificación por objeto del gasto y de rubro y de recursos por rubro. Entonces, vámonos adecuando. Vamos a formular el presupuesto del año X. ¿Yo en dónde estoy parado? En el año X-1. ¿Qué clasificadores tengo que tener ya a mano, al lado del trabajo práctico? La clasificación del gasto por objeto y la clasificación de recursos por rubro. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Sí. Las planillas para hacer, dice, use las planillas previstas a los efectos. En el caso de, o sea, la formulación, ustedes fíjense, va a ser llegar a un número. De eso se trata. De por cada partida, ¿qué son las partidas? Esos subrubros que les decíamos que teníamos en el clasificador de gastos por objeto, por ejemplo, gastos en personal es una partida. Bien, hay que llegar a un número. De eso se trata formular. Decir, bueno, en gasto en personal el número es tal. Entonces, para eso vamos a usar estas planillas de formulación. Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Puede haber un desequilibrio financiero? Sí, puede haber. Es lo que yo le explicaba en la clase anterior. Los recursos se estimaban y los gastos se fijaban. Entonces, en la fijación de recursos y la estimación, perdón, en la fijación de gastos y la estimación de recursos, puede no dar equilibrado, ¿sí? Y en consecuencia hay un desequilibrio financiero presupuestario, es decir, en este momento de formulación, y en ese caso tienen que hacer uso de esta alternativa que les plantea el práctico, que dice, en caso de desequilibrio financiero se tiene previsto, subrayen se tiene previsto, porque la palabra previsto es clave. Previsto quiere decir que ya está preaprobado, ya se firmaron las cartas de recomendación o las cartas de intención, ya se hizo todo el papeleo para obtener en el último cuatrimestre del ejercicio un préstamo en el Banco Macro. ¿Quién es el Banco Macro? Es el agente financiero del gobierno provincial cuya percepción se producirá dentro del ejercicio. ¿Qué es la percepción? También subrayen, ya vayan subrayando palabras. La percepción es la efectiva entrega del dinero. Entonces, si yo efectivamente ya está previsto en ese acuerdo previo, valga la redundancia, que estoy firmando en el X-1, de que en caso de desequilibrio financiero, el Banco Macro ya me tiene preaprobado como provincia un préstamo de la plata que necesite, quiere decir que yo hoy, al contar con esa información, la puedo incluir en el presupuesto. ¿Sí? Con un periodo de gracia de 2 años para la amortización del capital. Esto también subrayen periodo de gracia de 2 años, porque yo lo que tengo que tener previsto, yo en un préstamo devuelvo capital y ¿qué otra cosa devuelvo, chicos? Intereses. Intereses. Entonces, si a mí me dan un plazo de gracia de 2 años para amortizar el capital, para el año X, yo voy a pagar capital o sea, voy a pagar capital más intereses o voy a pagar solamente intereses. Solamente intereses. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer? Presupuestar los intereses. ¿Y por qué? ¿De dónde saca usted, profesor, que el año que viene va a pagar intereses? De acá, de donde dice, dentro del ejercicio se producirá la percepción. Con un periodo de gracia de 2 años, ¿ven cómo estoy como marcando con el cursor? ¿Lo ven? Un sombreado. Sí, profe. Bien, al decir 2 años, ya excede el periodo del año X. O sea que no lo tengo que presupuestar para el año X. Lo presupuestaré para el año X más 2, pero no para el año X. Al capital. Y a los intereses, dice que los intereses se pagan a los 6 meses. Fíjense, Sí, ¿cuándo se iba a tomar el préstamo? Ese por 6 meses del ejercicio solamente. No. Sí, tiene que ver con eso, pero a ver, vamos despacito. Dice, con un periodo de gracia de 2 años para la amortización del capital y 6 meses para el pago de intereses.
Pregunta. ¿Cuándo yo tomo el préstamo? Si tengo un desequilibrio, primero se tiene que dar la condición esta. Si tengo un desequilibrio, el último cuatrimestre del ejercicio. ¿Cuándo Entonces es lo el tomo el último cuatrimestre? ¿Cuándo sería el último cuatrimestre? Cuando dicen el último cuatrimestre sería el principio, ¿sí? Entonces, si al año lo dividimos en 4, ¿cuándo sería el último cuatrimestre? Enero, febrero, marzo, enero, ¿Septiembre a febrero, diciembre? Agosto, diciembre. Agosto, diciembre. no, desde septiembre, Septiembre a octubre, diciembre. noviembre, diciembre. Agosto está en el segundo cuatrimestre. Entonces, desde septiembre, que yo tomo el préstamo, tengo un plazo de 6 meses para pagar los intereses. Se daría entonces en el ejercicio siguiente. En el ejercicio siguiente, ¿a partir desde cuándo? Julio. O sea, yo lo estoy tomando en septiembre. Entonces, sería octubre, noviembre, diciembre. Abril. Esos 3 no están. Enero, febrero, marzo. En marzo tengo que pagar los intereses. Porque tampoco se paga en forma consecutiva, se pagan los intereses. Entonces, yo en marzo del año que viene, se cumplen los 6 meses de gracia para el pago de los intereses. Y para el pago del capital tengo 2 años de gracia. Esos datos vayan teniéndolo en cuenta. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando yo pido un préstamo, también tengo que tener la autorización de la legislatura. No puede salir el gobierno, el ejecutivo, a pedir préstamo, endeudar a la provincia y después, digamos, incluirlo en el presupuesto. No. Previo al endeudamiento tiene que haber una autorización de la legislatura. Ya se cuenta con esa autorización. Ahora la pregunta es, ¿y por cuánto, profe? Por lo que dé el desequilibrio. Entonces, tenemos todas las autorizaciones abiertas, lo que no tenemos fijado es el monto. ¿Está clara? Y después, si alguna partida no se encuentra presupuestada, deberá completar con valor cero. Entonces, dicho esto, ahora les voy a pedir, ustedes van a leer, vamos a tratar de hacer llegar, el lunes es bastante larguito, vamos a tratar de que ustedes, cualquiera se ofrezca de secretaria o secretario, va a ir leyendo cada uno de estos puntos y yo voy a ir explicando la solución. ¿Estamos? Es hasta que por lo menos le agarren la mano de dónde se toman los datos y cómo se hace. Para después, ¿sí? Ya los otros ejercicios van a ser mucho más ágiles. Bien, ¿quién se va a ofrecer para leer? Tiene que tener abierto esto, si no yo tengo que entrar y salir del PowerPoint y volver a este texto. Bueno, no se peleen. No me abrumen. ¿Quién se ofrece a leer o a hacer por lo menos las primeras 5? Bueno, profe, yo leo si quiere. Bueno, ahí está, una valiente. Bien. Entonces yo ya, ahora, ¿ustedes están viendo el PowerPoint? El práctico. El Word, profe. Todavía el Word. Bien. Ahora, Ahora sí. bien, perfecto. Comencemos. ¿Qué dice la primera línea? Dice, gastos en personal, monto 1.660. Y leo los 3 primero, profe. Bienes Sí. de consumo, así. Bienes de consumo, 600 pesos, servicios no personales, 250. El detalle, los gastos por estos conceptos corresponden a un 30% para el IPB y DBS y la diferencia para AC. Bien. Ya vamos, o sea, cuando vayamos desarrollando esto, también vamos a ir desarrollando cómo tendrían que hacer en el parcial para no perderse, porque este sí es un tema que se evalúa, ¿sí? Primero lo razonemos. Yo acá, ¿qué tengo? Tengo la composición de la administración central y de los organismos descentralizados. ¿Quiénes eran los organismos descentralizados que consolidaban presupuesto con la administración central de la provincia de Salta? El Instituto IPB y Provincial de la DBS. Vivienda y la Dirección Vialidad de Salta. Exactamente. Entonces, en donde dice OD, ¿sí?
yo voy a poner lo que le corresponda al IPB y a la vialidad. Y donde dice AC, voy a poner lo que le corresponda a la administración central. Pregunta. Los gastos por conceptos corresponden un 30% para el IPB y vialidad, y la diferencia para administración central. Primera consulta. Al IPB le corresponde el 30%, a la división de trabajo, a la división de vialidad le corresponde el 30%, y la diferencia de eso, o sea, 100 menos 60, le corresponde el 40% a la administración central. No, No. No, no le corresponde el 30% a todo el organismo descentralizado. exactamente. Entonces, cuando lean, ¿sí? Tómenlo como bloque. Salvo que se especifique puntualmente para el IPB un 15%, para la división de vialidad, dirección de vialidad un 15%, y la diferencia para AC, o sea, la administración central, se lo toma como un bloque, ¿sí? Entonces, yo ya saco un dato. Este dato lo saco del sistema, porque toda la información yo la estoy teniendo en un sistema. El bueno, en inglés no es muy bueno, pero es G.D. Edwards, se llama el sistema, que es J.D. Edwards, ¿sí? Es un sistema informático que utiliza la provincia de Salta, que por ahí creo que lo vimos en las clasificaciones, bueno, práctico 1, 2, no tenían que clasificar las operaciones, las transacciones. Es un programa que va arrojando información. Entonces yo hago la fijación por medio de ese programa, en donde se aplican las técnicas correspondientes, estadísticas para la fijación de los gastos, y me arroja el sistema 1.660 pesos. Bien, lo que yo, o sea, el sistema no me da el anteproyecto que yo aprieto Enter y me tira toda la lista. No, ahí está el trabajo de un profesional en ciencia económica encargado del área. ¿Quién eran ustedes? El responsable de la coordinación de presupuesto. Entonces, gasto de personal me arroja ese dato el sistema. ¿Qué es lo que me pedía o cómo lo tengo que preparar? Desagregado en AC y OD. Y consolidado siempre me tiene que dar esto, que es lo que me arroja el sistema, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Esto por un 30% va a ser esto, que si eso lo hacen, a ver, corroboren, hagan 1.660. Sí, profe, Sí, 428. da. Bien. Si el 30%, esto también parece algo obvio, pero no lo es para muchos, y cuando están rindiendo, por ahí los traicionan los nervios. Si el 30% lo tienen los OD, ¿cuánto le corresponde a la administración central? 70%. El 70%. ¿Cómo se lo puede sacar de forma rápida y práctica? Ustedes calculan el 30, que es esto por 0,3, y después esto por 0,7. Una forma. La otra es, calculan el 30 y hacen esto menos esto, le va a dar esto por diferencia. La forma que les sea más práctica, ¿sí? Lo que tienen que ustedes siempre verificar, y eso sí, a medida que van haciendo cálculos, vayan verificando. ¿Para qué? Para que después ese control de sus cálculos, al finalizar cada, digamos, tramo del práctico y después del parcial, ya lo van como validando, ¿sí? Si no, no les alcanza el tiempo para después, al final, verificar todo. Entonces, cálculo que hacen, cálculo que verifican y pasan. Y ustedes van a ir ganando también seguridad sobre lo que van haciendo. Y lo van apropiando. Bienes de consumo. Aplica el 30%. Entonces, 600 pesos pongo acá, consolidado. El 600 pesos por el 30 me da 180. 600 menos 180, 420. Si quieren, sáquenle una fotito a esto para que les quede. ¿Sí? Después, ¿qué tienen? Servicios no personales. Fíjense que todo esto el enunciado ya les decía, ¿o no? ¿Es así? Sí, profe. Bien. La otra forma de presentar el trabajo práctico que tenemos es que nosotros le ponemos la transacción y ustedes tienen que clasificar en qué tipo de
digamos, de partida pertenece. Pero en este caso no. El primer trabajo práctico siempre es sencillo. Ya tienen las partidas con los valores, lo que tienen que hacer es prorratear. En realidad está mal dicho, no están prorrateando, están desagregando, que es lo que les pide, en un 30% y un 70%. Y les queda así. ¿Sí? Primera parte de la tabla. Bien, ¿qué dice la segunda? O acá creo que lo tengo, ¿no? ¿Es este? Sí, profe, ese El es. mismo texto. Bien. Acá es donde comienza, fíjense, estamos en la partida bienes de uso. ¿Y qué pasó? La partida, el sistema me arroja 730. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que imputar a los ítems que corresponden a esta partida. Entonces dice, compra de inmueble en calle Caseros, 200, el número 225, operatoria enmarcada dentro del Plan Nacional de Turismo para Todos, valuada en 300. Entonces, yo voy a tener una compra de 300. La transacción se perfeccionará a mediados de mayo, vendría a ser del año X, a través del Ministerio de Turismo y Deporte. Bajo las siguientes pautas, a prestar atención. Provincia, dará como parte de pago un inmueble evaluado en 100. ¿Estamos? O sea que yo estoy vendiendo uno. Recibirá 50 como colaboración del gobierno nacional. Si viene del gobierno nacional, ¿qué va a hacer? Una transferencia al sector público. Una transferencia del sector público. ¿Sí? Del sector público. Lo estoy recibiendo del sector público nacional. Y 150, fíjense que esto, ¿cuánto valía el inmueble? 300. 300. ¿Cómo lo voy a pagar ese inmueble? Voy a entregar un inmueble por 100, voy a recibir 50 del gobierno nacional y 150 ingresarán en abril. Yo esta operación la voy a hacer en mayo, del XX, pero en abril me va a ingresar mediante obtención de un crédito del BID. El BID es Banco Interamericano de Desarrollo. Es como el FMI, pero a nivel regional, ¿sí? Es otro organismo multilateral de crédito. Entonces, yo hasta acá ya tengo conformado los 300. Pregunta, ¿por cuánto va a ingresar el inmueble de la calle Casero? Por 300. Exactamente. Nunca van a nitear. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿cómo es esto? Porque usted dice que va a vender, va a dar en forma de pago. Esto es recurso propio de capital. Yo acá estoy presupuestando gastos. Cuando presupueste recursos, esta operatoria, la 2.1, la voy a tener que tener en cuenta. ¿Estamos? Lo mismo, esta operatoria de 50 también la voy a tener que tener en cuenta como una transferencia recibida. Esta operatoria de 150 también la voy a tener que tener en cuenta como fuente financiera. Todo esto es ingreso. ¿Lo ven? Claro, Tengo que reconozco el registrar gasto, algo. ¿Cómo? reconozco el gasto en el compromiso, digamos. No nos vayamos por la rama, ¿sí? Estamos en formulación. Compromiso es la primera etapa de la ejecución. ¿Usted la está recursando a la materia? No. ¿No? Sorry. Está bien, entonces no nos vayamos por la rama. Acá no hay nada, no hay compromiso, no hay nada. Estamos en el año X-1. Este eje de tiempos, ¿dónde estoy paradito dentro de esta línea negra? ¿Dónde estoy paradito? Al inicio. Ni siquiera al inicio. A Estoy ninguna parado, de esas. acá estoy parado. ¿Lo ven o no donde se mueve el cursor? Sí, profe. Sí, profe. Ahí estoy parado, no estoy ni siquiera parado acá. Estoy parado acá, porque estoy en el año X-1. ¿Sí? ¿Y cuándo tenía que yo presentar el anteproyecto? En agosto, septiembre. O sea que yo estoy paradito acá. Ahí ven donde estaba marcando el cursor. Sí, profe. ¿Se ve? Ni siquiera estoy acá. Eso, lo que decía su compañero, ya es la ejecución, es cómo se va a ejecutar ese presupuesto dentro de esto. Acá no estamos en esa etapa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sí tienen que tomar nota? Que el 2.1, 2.2 y 2.3
lo tengo que tener en cuenta para cuando presupueste los recursos, ¿sí? Entonces eso ya van tomando nota. El 2.1 es recurso propio capital, el 2.2 es transferencias recibidas de capital y el 2.3 es fuente financiera. Ahora, el 2.3 tiene otra apertura que está bastante interesante. Porque uno dice, bueno, está bien, los 150 son ingresos, pero dice régimen de cancelación. O sea, ¿cómo voy a devolver yo estos 150? El 231 me dice 10 cuotas mensuales iguales y consecutivas de capital de 15 pesos con vencimiento la primera en junio del X, inclusive. Entonces, vamos sumando. 10 por 15, ¿cuánto me da? 150. 150, o sea que yo ya cubrí eso. Ahora, el 232, 30 pesos de intereses en 2 cuotas iguales con vencimiento. El X, el 10 del X y el 1 del X más 1. Ajá, entonces yo ya tengo 150 más 30. Y el 2.3 me dice 10 pesos de gastos y comisiones bancarias a pagarse por única vez al momento del desembolso. Pregunta, si uno hace cuenta, yo tengo 10 por 15 me da 150. Y esto, así como se lo enseño, así lo tienen que hacer para no marearse. Primero se analiza lo económico y después se ve la proyección de lo que sería un análisis financiero para poder ubicar las magnitudes monetarias en una línea de tiempo, una línea temporal. Pero siempre partan de lo económico. Lo económico es, yo pedí 150, ¿y cuánto estoy devolviendo? Estoy devolviendo 150 más 30 de intereses y todo esto me sale 10 de gastos. ¿Estamos? Entonces, ¿yo cuánto estoy devolviendo? 150 más 30, 180, más 10, 190. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se distribuyen en el tiempo esos 190? Bien, yo tengo 10 cuotas mensuales igual y consecutivas de capital de 15 pesos con vencimiento a partir de la primera cuota en junio del X inclusive. Entonces, ¿cuántas cuotas van a entrar en el año X? 6. 7, porque dice junio inclusive. Entonces sería junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 cuotas. 7 por 15. ¿Quién me va haciendo esa cuenta? Que no está acá. 7 por 15. 105. 105. 105, profe. 105. Perfecto. Ahora, en el X más 1 me van a entrar el resto de las cuotas. ¿Cuántas cuotas me faltan? 3. 3. Entonces, 3 por 15, ¿cuánto es? 45. 45. Entonces, en el X tengo 105. En el X más 1 tengo 45. ¿Cuánto es 105 más 45? 190. No, Los 150. puro contadores. ¿Ah? Chicos, no tengan miedo de usar la calculadora. ¿Estamos? No hagan cálculos mentales porque a veces falla. Entonces, 105 más 45, ¿cuánto es? 150. Bien, primer ítem, el 231, ya lo distribuye en el tiempo. Y así van haciendo. Después, el segundo ítem, ¿cuánto era? 30 pesos. ¿Qué me dice de los 30 pesos? Yo voy a tener, que son por intereses, 2 cuotas iguales, o sea, 15 pesos y 15 pesos. Una en el X, que voy a tener en octubre. Entonces tengo 15 pesos en el X y en el X más 1 tengo otros 15 pesos. 15 más 15, 30. Entonces los intereses ya están. Y después me dice el 233, 10 pesos de gasto y comisiones bancarias a pagarse por única vez al momento de ¿qué? Del desembolso. Del desembolso. Entonces,
ahí hago prrrm, y vuelvo a la primera parte del enunciado. ¿Y qué dice? En 150 pesos ingresarán. Ahí subrayen esa palabra porque ahí es el desembolso. El momento del desembolso es abril del año X. Entonces, los 10 pesos solamente van a entrar ¿para cuándo? Para el año X. Y para el año X más 1, nada. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar eso? La Bien. ultimita nomás. En el Lo de los punto gastos y comisiones bancarias. 233 me dice 10 pesos de gasto y comisiones bancarias a pagarse por única vez. Pues subrayen acá, única vez. Al momento del desembolso. Entonces, yo tengo que determinar cuándo se da ese desembolso. Entonces, vuelvo a releer todo el enunciado y fíjense que en el 2.3 dice 150 pesos ingresarán en abril del X. Entonces, acá está la palabra clave, ingresarán. Si ingresan, es porque va a haber un desembolso de ese fondo. Profe, ¿y esos gastos y comisiones se pagarían ahí en ese momento del desembolso? O sea, serían 140 pesos, va 140 millones, no sé. No. Van a entrar 150 y ustedes van a tener que pagar 10. Acuérdense que no se netean. Las registraciones se dan por unicidad. ¿Sí? Entonces, no se netean. Eso que usted está haciendo es netear. Usted no va a dar un ingreso por 140. No, error. Usted va a dar un ingreso por 150. Perdón. Y una salida de fondo por 10. Pero profesor, da el mismo número, sí, en el mayor, pero no en las registraciones. En las registraciones van los ingresos por su totalidad y los gastos por su totalidad. Eso les había aclarado, ¿se acuerdan, chicos? Léanlo bien en H. Bayán, que lo desarrolla muy bien al principio de unicidad. ¿Quedó claro? Justamente profe, eso que gracias. plantea su compañera es lo que no se tiene que hacer. No se tiene que netear. ¿Sí? Bien. ¿Qué ejercicio tienen que hacer acá? Sumar, si todo le das 190 pesos primero. Entonces ustedes dicen 105 más 45, tengo 150. 15 más 15, 30, y más 10 serían 40, más 150, 190 pesos. ¿Está distribuido en el tiempo? Sí, porque por el año X voy a tener 105, después voy a tener 15 pesos y después voy a tener 10 pesos. ¿Cuánto tengo en el año X? 105 más 15, 120, 120 más 10, 130. Y en el año X más 1 voy a tener ¿qué? Voy a tener 45 más ¿qué? 30. Más 15, no más 30. Más 15. 45 más 15, ¿cuánto da? 60. 130 del año, si yo ahora totalizo por año, digo 130 del año X más 60 del año X más 1 me da 190. Por eso yo cuando les enseño esta parte, siempre les digo, hagan primero el análisis económico, los números, la operación total. Entonces, siempre, ya saben que de una forma u otra tienen que llegar a los 190, que es el total de la operación. No comiencen poniendo la carreta adelante del caballo. ¿Qué significa eso? Si ustedes comienzan, y bueno, ¿cuánto le corresponde al año X? ¿Cuánto le corresponde al X más 1? Seguramente se van a equivocar y van a olvidarse de algo. Lo mejor es hacer el cálculo global de toda la operatoria, y cuando yo tengo esa plata en claro, recién la distribuyo en el tiempo. Y después, el control o la verificación tiene que ser a eso que tengo distribuido en el tiempo, ¿sí? Lo tengo que, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que sumar y me tiene que dar el mismo valor de la operatoria. Por eso, ese último control que les dije, cuánto van a desembolsar o cuánto tienen previsto gastar en el año X en esta operatoria, 130, sumando los 105 más los 15 más los 10. ¿Y cuánto tienen pensado gastar dentro del año X más 1? 60.
¿Cómo se componen esos 60? Los 45 de las cuotas más los 15 de los intereses. 130 más 60 le da 190, que es el total de la operación. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Otra cosa, termino la idea y ya habilito para preguntas. Otra cosa a tener en cuenta acá. ¿Qué es lo que está ingresando? Porque fíjense en qué partida estamos. Estamos en la Bien de partida uso. bienes de uso. Sin Sí. embargo, a partir de la partida, valga la redundancia, bienes de uso, yo voy a tener que anotarme. ¿Qué me tengo que anotar? Ya 105 voy a tener en aplicaciones financieras. ¿O no? En las partidas de aplicaciones financieras, ya veré cuál, pero en alguna partida de aplicación financiera tengo que tener registrado 105. Y lo otro, yo voy a tener que tener registrado en, esta parte no me acuerdo si lo totalizaba o no, en renta de la propiedad tengo que tener registrado 25, que serían los gastos y comisiones más los 15 de intereses. ¿Es así o no? Sí. ¿Sí? Ahora yo les pregunto esto y ustedes dirán, bueno, profe, pero si yo registro eso, solamente me da 130 y no me da los 190 que usted dice. Lógico, no le va a dar los 190. Porque cuando ustedes totalizaron esos primeros cálculos iniciales, ¿cuánto le correspondía al ejercicio X? 130. Exacto. Los 60, ¿a quién le correspondían? Los 60 restantes. X Al más X 1. menos X más 1. X más 1, ¿sí? Sí. Por eso, les vuelvo a repetir, parece sencillo en tanto y en cuanto ustedes se sepan ubicar en el eje temporal y comiencen de lo más grande a lo más chico. ¿Qué es lo más grande? Saber cuánto es la operación en su conjunto. Y después cómo se distribuye en el tiempo es la apropiación que uno va a ir haciendo. Cierro con esto. En la partida bienes de uso, que es una partida de gasto, yo tengo que registrar 300 pesos. ¿Estamos? Porque los tengo que registrar. Además, yo ya me voy anotando como un machete que tengo 105 en alguna partida de aplicaciones financieras y en la partida de renta de la propiedad tengo 25. ¿Tienen el nomenclador ahí, el clasificador de objeto por el gasto? Fíjense en renta de la propiedad si los incluye los gastos y comisiones. Tengo entendido que sí, profe, ¿no? Va todo, ¿o no? Gasto por objeto. Bueno, pero fíjense a ver si está puntualmente. ¿Eso no iría como gasto de consumo? Creería que no. A ver, ya lo vamos a ver. Bien. Y por último, el punto 3 dice compra de 2 vehículos oficiales por 40 pesos cada uno. ¿Cuánto vale 40 pesos? Ah, otra cosa. ¿Para quién es el inmueble? Ministerio de Turismo. ¿De dónde? El Ministerio de Turismo de La Administración Central. la provincia de Salta, o sea que es administración central, ¿sí? Bien. Compra de 2 vehículos, el 3. Compra de 2 vehículos oficiales, 40 pesos cada uno. O sea, sería uno para vialidad y otro para el IPV. Como estos se van a dar por bloque en la columna OD, entonces yo tengo 80 pesos. ¿Sí? Fíjense, yo tenía, ¿cuánto tenía acá? 300. ¿Estamos? Tengo que llegar a 730. Tengo 300 más 80. Hasta ahora voy explicando de esta partida 380 pesos. Profe, Ahora, lo ¿cómo práctico voy a dice pagar esos 15 vehículos? cada vehículo. ¿Cómo? En el práctico dice 15 cada vehículo. Bueno, si dice 15 es
A ver, creo que ese era un error de enunciado. Pongan 40, por favor, chicos. Lo resolvamos con 40. Bien, dice operación a financiarse conforme el siguiente detalle. A ver. 10 pesos constituirán una donación de la Cámara de la Construcción a los citados organismos. Bien, ¿qué son esos 10 pesos? Gasto o recurso. ¿Mm? Recurso. 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 ¿Le tengo que dar bolilla ahora? No. No. No, porque estoy presupuestando gastos, ¿sí? Pero sí me hago una pequeña aclaración, tener en cuenta que es una transferencia del sector privado, ¿sí? Una transferencia de capital del sector privado. Entonces, cuando haga el presupuesto por recurso, de recursos por rubro, lo tengo que tener en cuenta. Y el 2 dice, la diferencia será financiada con recursos de cada uno de ellos. O sea, recursos operativos, ingreso corriente. ¿Estamos? Así se va a pagar. O sea, los 80 se van a pagar 10, que voy a recibir una donación, y 80 menos 10 me quedan 70. De esos 70 se van a pagar con recursos propios que tengan estos organismos. Perfecto. En ese caso sería 5 y 5 para cada organismo y no 10 para cada uno. Sí, podría ser, sí. De todas Porque formas, no es como muy no se claro, desagrega, de todas formas, como no se desagrega o sea, se lo toma a vialidad y al IPB en forma conjunta en la columna OD, entonces, sí, es verdad, sería 5 a 5 para cada uno, pero a lo efecto del práctico, como no se desagrega por organismo descentralizado, sino se desagrega administración central y organismos descentralizados, es decir, a los organismos descentralizados, a los dos se los toma como bloque. Entonces, fíjense acá, Bien. partida de gasto, yo tenía 300 pesos de bienes de uso. La 2.1, la 2.2 y la 2.3 son recursos, no le doy bolilla. ¿Estamos? La 231, la 232 y la 233 si son partida de gasto. Esto es servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Tengo 105. El 232 es servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Tengo intereses. Yo recién les dije que va con renta de la propiedad, error. Eso es en el clasificador económico. En el clasificador de objeto por el gasto, en la cuenta servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, va la amortización de capital más los intereses. Entonces yo acá también lo incluiría. Entonces tengo 105 más 15, 120. Y también en servicio de la deuda y disminución de otros pasivos van las comisiones bancarias. Entonces yo acá, ¿qué tengo? 105 más 15 son 120, más 10 son 130. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, acá tengo vehículos, el IPB y vialidad. 2 vehículos por 40 pesos cada uno, 80 pesos. La 3.1 y la 3.2 son ingresos, son recursos, no le doy bolilla. Sigamos. Entonces ya registro eso. Estoy registrando el servicio de la deuda, 130. ¿Sí? Esta parte es la que ustedes tienen para completar, si mal no recuerdo. ¿Es así? ¿Podría poner la filmina anterior? Sí, cómo no. Gracias. Ahí está. Bien. Pero todavía nos sigue faltando porque la formulación decía 730. Ah, ¿y qué? Perdón, ¿qué más dice? ¿No hay nada más en bienes de uso? No, eso no es, profe. Bueno, continuamos entonces. Bien, ahora presupuesto de recursos por rubro. ¿Sí? Yo tengo, o mejor dicho, ¿qué les dice el enunciado? No lo tengo acá.
Recursos propios de capital, que sería el 2.1, son 100. Esto es lo que yo saco. Ah, ya, está bien. La idea es, por operación, vamos llenando las dos planillas. ¿Estamos? Entonces yo hasta acá tengo que registrar los recursos. ¿Qué tenía como recursos? Recursos propios de capital. A ver, para que no se mareen. Vamos a ver. Yo hasta acá. Ustedes ahora, ¿qué están viendo en pantalla, chicos? Nada. Nada, profe. Ya les pongo. Ahora. Nada. Una planilla para la formulación desagregada del gasto. Bien, ahí está. Entonces, acá van completando. OP es operación. El número de la operación, y van completando con los datos. Bien, después acá ustedes, la dinámica del trabajo práctico es, por operación vamos a ir haciendo, digamos, vamos a ir completando la parte de gastos por objeto y a su vez la parte de recursos. ¿Se entiende? Vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando, vamos a ir completando ambas. Yo lo que les sugeriría es, saquen captura de pantalla digamos, de las filminas para que les quede la resolución y después lo que tendrían que hacer es volver a hacer el ejercicio ya con otra mirada, ya entendiendo, comprendiendo cómo se vinculan los datos. ¿Por qué? Porque no hay operaciones de gasto y operaciones de recursos. Es muy raro que ocurra eso. Generalmente se da en una transacción una parte que va a impactar en recursos y otra parte que va a impactar en gastos. Eso es así. Porque así también se da en la realidad. Uno no es que compra un vehículo y después vende otro vehículo. No, uno a veces cuando quiere renovar la flota de vehículos de la policía, por ejemplo, ¿y qué va a hacer con los vehículos anteriores? Y obviamente lo va a llevar a remate o a subasta, ¿sí? Entonces, no crean que existen, de hecho hay, pero muy pocos ejemplos, de operaciones que son puramente gastos o puramente recursos. Uno de esos, de puramente gastos, el pago de sueldos, por ejemplo. Y una de que tenga impacto solamente recursos, el cobro de impuestos. Pero salvo eso, después la gran mayoría de las transacciones que lleva a cabo el Estado en su gestión impactan en recursos e impactan en gastos. Entonces, la idea es que lo vayamos llevando en forma conjunta. Entonces, hasta acá, del 2.1, el inciso G, que era una operación de gasto, no es inciso G, sino que era una operación de gasto, tenemos 100 pesos que representan recursos. ¿Qué es esto? Y bueno, el inmueble que yo estoy entregando como forma de pago. Como es un inmueble que le pertenece al Ministerio de Deporte y Turismo forma parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, Administración Central. Después, en transferencia de capital, voy a recibir un aporte para la compra de ese inmueble nuevo de 300 pesos del sector público nacional, una transferencia de capital. Del sector privado, ¿se acuerdan? Que tenía 10 pesos que me van a colaborar los muchachos de la Cámara de Construcción para que el IPB y la Dirección de Viabilidad tengan sus dos vehículos. Y tengo previsto un préstamo de 150 pesos que me va a ingresar. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a ingresar el préstamo, chicos? En abril. En abril. Cuando no aclara, ¿sí? El préstamo lo va a tomar la Administración Central. ¿Estamos? Que es el que tiene la autorización. Bien. Ahora vamos por otro paquete de transacciones. O sea, el 1, 2, 3, lo que está acá son transacciones. Esta columna es de partida, los importes de las partidas, este es el nombre de la partida. Profesor, hasta acá, ¿puede volver ¿alguna duda? un ratito a la filmina anterior? Ahí está. Listo, gracias. Nada. Bien. Transferencias.
Conceptos a financiarse con fondos provinciales. Bien. Esto estaba dentro de transferencia de gastos de recursos. ¿Eran partidas de gasto o de recursos? De gasto. De gasto. Entonces dice, concepto a financiarse con fondos provinciales. 1.000 pesos para pago de becas estudiantiles a través del Ministerio de Educación. O sea, dentro de estos 2.350, 1.000 van a ir a becas estudiantiles. ¿Qué eran las becas estudiantiles? Transferencia del sector privado. Transferencia del sector privado. Exactamente. El 5, 20 pesos para pasantía en el IPS financiadas por la Tesorería General de la provincia. Esto ya vamos a ver qué cuenta corresponde. 900 pesos a transferirse como subsidio a la Fundación JOPE para que ésta adquiera mobiliario en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Gobierno, Derecho Humano, Trabajo y Justicia. Bueno, por ahí los que no saben, la Fundación JOPE, JOP, es la fundación, una de las fundaciones conocidas de su trayectoria acá en Salta, que tiene chicos, chicos discapacitados, ¿sí? Y es una fundación que trabaja mucho con el gobierno. Un subsidio, ¿qué representa un subsidio a una fundación? Una transferencia. Al sector privado, porque las fundaciones, ¿qué son? Sector privado, ¿sí? 80 pesos, vayan haciendo la cuenta, ¿cuánto vamos acá? 1.000 más 20, 1.020, más 900, 1.920. Siempre vayan haciendo esa cuenta, ese es el análisis macro, global, económico. Después vemos cómo se distribuye esa masa de dinero en el tiempo, pero ustedes tienen que ir haciendo, llevando ese conteo de ese dinero que se va a ir o que se prevé gastar. El 7, 80 pesos para pasantía en la Secretaría General de la Gobernación. Este y este, fíjense, este va a ser en un organismo descentralizado y este va a ser dentro de la misma administración central. Entonces, puede haber alguna diferencia. 8, 300 pesos, de los cuales 200 es un subsidio para Sistau. Debe ser algún tipo de sistema, con fondos provenientes de la Administración Central Nacional. Y 100 pesos, 200 más 100 dan los 300, del Plan Nacional de Higiene y Seguridad. ¿Pero qué son esos 100 pesos? Un subsidio. Entonces, yo estoy dando subsidios para el sistema o para este organismo, con fondos provenientes de la Administración Nacional. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que yo estoy dando una transferencia, pero a mí, ¿qué me ingresó? Nada, porque Transferencia de nación. ¿Cómo que nada? recibe una Volvamos. transferencia para A ver, entregar. Gasto. yo estoy haciendo, por eso también se tienen que aprender a situar. Yo estoy haciendo como un pasamano, por así decirlo. Porque a mí, dice, proveniente de la Administración Central Nacional. La Administración Central Nacional me está enviando dinero, sí, me está enviando 200 pesos. Y yo esos 200 pesos, a su vez, se lo estoy pasando a Sistau. Contribuciones figurativas. No. ¿Por qué no sería contribuciones? Porque ¿Se no es refiere para a un las organismo contribuciones? descentralizado. No, tampoco. No es la respuesta correcta. Porque no proviene del organismo descentralizado. Que consolidan presupuestos. A ver, piénsalo un segundito. Ya estoy con usted. Hola, Tomás. Sí, no te podría hablar.
Bien. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, profe. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? La Administración Central Nacional a la provincia de Salta le va a enviar 200 pesos y la provincia de Salta a su vez va a dar esos 200 pesos en subsidio para el Sistado. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿nosotros recibimos plata de eso? Sí. Sí. La pregunta es sí. Porque fíjense que tenemos que registrar el ingreso y después registrar el gasto. Entonces, se tiene que, este punto 8, subrayen, porque este punto 8 tiene transferencia en recursos, porque viene de Nación, y después tiene transferencia corrientes, digamos, en gasto. Por eso yo les decía, y entre comillas, seríamos como un intermediario. Esto suele pasar así. Nación manda plata con fines ya específicos, con destinos específicos de aplicación de esos gastos, y la provincia lo que tiene que hacer es transferirlos a los distintos organismos. Y después dice, y 100 pesos para el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Bien, vamos a ver el registro de la operación 4 hasta la operación 8. Este sería como nuestra planilla de cálculos auxiliares. Primero, ¿el 4 es gasto? Sí. ¿A dónde va? Transferencia al sector privado para gastos corrientes. ¿Qué es eso? Las becas. ¿Se acuerdan? Bien. Después dice, y pertenece a C. El 5, transferencia a institutos provinciales, vendría a ser para gastos corrientes, instituciones provinciales para gastos corrientes. Ya no es al sector privado, sigue siendo transferencias, que son las pasantías de 200. ¿Por qué instituciones provinciales? Porque es el IPS. Abríle la puerta a la bebé. Bueno, sí, ábranle la puerta, por favor. Bien, 6. Transferencia al sector privado para gastos de capital. Porque ¿qué iba a hacer la Fundación Hop con esos 900 pesos? Iba a comprar mobiliario, ¿sí? ¿Qué es mobiliario, chicos? ¿Bienes de capital? ¿Viene de uso? Está bien, pero ¿qué Muebles son los y útiles. mobiliarios? Muebles y útiles. Va a comprar Ah, escritorio, estanterías. ¿Va a comprar computadoras? No. No. Sí, ¿Va a puede ser. comprar aire? No. El Esos son mobiliario equipos no es informáticos. computadora. ¿Sí? Las computadoras son equipos informáticos. Eso aclárenlo. ¿Forma parte de la misma partida macro bienes de uso? Sí, pero son subpartidas distintas. Entonces, el mobiliario es sillas, mesas, escritorios. ¿Va a comprar aire acondicionado? No, eso forma parte de instalaciones. ¿Sí? ¿Va a comprar computadoras? No. ¿Compra impresoras? No. ¿Compra cafeteras, máquinas de café, pavas eléctricas? No. Eso tiene su cuenta particular que creo, si mal no recuerdo, son electrodomésticos. Recuerden que acá no, nosotros como contadores nos tenemos que adecuar y utilizar
el clasificador económico en donde están las partidas que tenemos que utilizar. No podemos crear una nueva partida presupuestaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Y después, ¿qué voy a tener acá? Miren cómo se organiza esto. El 8. El 8 tiene una parte de gasto, porque yo voy a tener que transferir plata al SISTAU para gastos corrientes y al plan de seguridad alimentaria para gastos corrientes, y a su vez voy a recibir plata. ¿De quién recibo plata? De la Administración Central, Nacional. Voy a tener transferencias recibidas por 200 y por 100. ¿Lo ven? Tiene una doble implicancia en gastos y en recursos. ¿Me Profe, avisan si... Sí. ¿y por qué te pone que la transferencia es por 300 pesos si acá solo dice que de los 200 pesos provienen de la Administración Central Nacional? En realidad, los 300 pesos provienen de la Administración Central Nacional. ¿Sí? 200 son para el SISTAU y 100 Sí. son para el Plan de Seguridad Alimentaria. O Porque sea el que monto, esa oración tendría que estar al último. a ver, no, puede ser que haya un problema. 300 pesos. 200 es subsidios para el SISTAU con fondos provenientes de la Administración Nacional y 100 pesos del... Bueno, acá lo que faltaría, si quieren, que se da por sobreentendido, pero no lo es, no estaría de más, que o sea, ¿quién manda los 300 pesos? La Administración La Nacional. Administración ¿Sí? Ok. La Administración Nacional manda los 300 pesos. Sí, está un poco confusa la redacción. La Administración Nacional manda los 300 pesos. Ahora, ese es el ingreso. Sí. ¿Cómo yo tengo que registrar el gasto? 200 son para SISTAU y 100 para ¿quién? Para el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. ¿Ahí se entendió mejor? Sí. Bien. Profe, otra consulta, perdón, ¿no? Sí. Usted ha dicho que después nos voy a explicar por qué no serían contribuciones figurativas. Porque todo, Bien. no es para organismos descentralizados. Ya entendí. No tiene nada que ver con los organismos descentralizados. No es esa la respuesta. Vuelvo a preguntar, gracias por recordarme. ¿Por qué no son contribuciones figurativas? Porque no se realizan entre entes que consolidan presupuesto. ¿Cómo? No se realizan entre entes que consolidan presupuesto. Exactamente. ¿Sí? Yo no sé si, a ver, les cambio el ejemplo. Un organismo descentralizado de nación, como puede ser, no sé, a ver, los institutos. El instituto, creo que es un organismo descentralizado, el instituto, el observatorio PYME, ahí está. El observatorio PYME o el observatorio de la mujer, ¿sí? Es un instituto, no lo conozco bien, pero seguramente es un organismo descentralizado. El observatorio de la mujer, que donde se ven básicamente las problemáticas y sobre todo la parte de políticas para combatir la violencia contra las mujeres. Supongamos que envía plata al gobierno de la provincia de Salta para que subsidie la OBIF. La OBIF es el organismo de violencia de género de Salta. Fíjense, Observatorio de Género de la Mujer manda plata, transfiere, hace transferencias al gobierno de la provincia de Salta para que este gobierno a su vez entregue subsidio a OBIF, que es la Oficina de Violencia de Género contra las Mujeres, ¿sí? que tiene sus oficinas, sus oficinas de atención en Ciudad Judicial.
hay un organismo descentralizado de nación, me está enviando plata a una administración, a una provincia, un gobierno provincial. Pero ¿qué es lo que ocurre? No consolida presupuesto el organismo descentralizado con el obispo. ¿Se entiende? No consolidan presupuesto. Lo mismo puede ocurrir si otro organismo descentralizado de la misma provincia, que bueno, ahora no recuerdo el caso, pero no, el IPS es una empresa. Bueno, ya me voy a acordar, pero supongamos que otro organismo descentralizado, ¿sí?, de la provincia de Salta le transfiera dinero a la administración central de la provincia de Salta. Tampoco constituiría una configuración figurativa o un gasto figurativo, porque, como dijo su compañera, esas son entes que no consolidan presupuesto entre sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Cómo me quedaría entonces el presupuesto de gastos por objeto? Transferencias para financiar gastos corrientes me quedarían por la operación 4, 1.000 pesos, que son las becas; por la operación 5, 200 pesos, que eran las pasantías en el IPS; por la operación 7, 80 pesos, que serían las pasantías en la Secretaría de Gobierno; por la operación 8, 200 pesos, que es un subsidio al SISTAU; y 100 pesos, que es un subsidio al Plan de Seguridad Alimentaria. Y transferencias para financiar gasto de capital, por la operación 6, me quedarían 900 pesos, que es para la Fundación COP. Bien. ¿Esto puedo avanzar? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bien. ¿Cómo me quedaría en este conjunto de operaciones que vamos viendo el presupuesto de recursos por rubro? 300 pesos para las transferencias corrientes. ¿De dónde se forman estos 300 pesos? Y bueno, 200 vienen de la Fundación, en realidad esto, si quieren, pónganlo todo con la Administración Nacional Central, ¿sí? Pero bueno, si no, acá pongan en paréntesis ANC, perdón, ACN, y acá también ACN, Administración Central Nacional, Administración Central Nacional. Envía los 300 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Me dicen si ya puedo avanzar. ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos ya con las últimas operaciones. Bien, tengo la partida activo financiero, la operación 9. Dice 20 pesos. Compra a realizarse el 1 de enero del año X por parte de la Secretaría de Finanzas de títulos y acciones por razones de administración de excedentes financieros y con el objetivo de obtener rentabilidad generando intereses del orden de 1 peso anual. Bueno, primera cuestión para tener en cuenta con respecto a este tema que es fundamental. Uno de las partidas más controversiales es la partida de activo financiero, se le llama en gasto por objeto, pero si no sería la inversión financiera en términos generales. ¿Qué es la inversión financiera? Y así también se lo llama en el clasificador de gastos por su carácter económico, es aquellos gastos que uno hace en títulos y acciones, en bonos, en títulos públicos, y eso puede tener, depende, mejor dicho, depende de la intención con que uno lo haga para clasificarlo como una inversión financiera o una aplicación financiera. En este caso puntual, estamos viendo el
presupuesto, perdón, sí, el clasificador de gasto por objeto, en donde no existe una aplicación financiera, sino que eso está dado por servicios de la deuda y disminución de otros pasivos. Y toda la inversión financiera se engloba en lo que se conoce como, en lo que se define como activo financiero. Pero, por ejemplo, en la clasificación del gasto por su carácter económico, sí, porque tenemos los gastos de capital y las aplicaciones financieras. ¿Y de qué o sea, cómo funciona esto de que depende con qué intención yo compro los títulos y acciones para clasificarlo de una forma u otra? Y esto parte de la siguiente razonamiento, la siguiente premisa. Si yo, como Estado, tuve excedentes financieros, ¿qué significa eso? Que puede pasar también, chicos. Yo hice mi estimación de recursos, ¿sí? Y fijé mis gastos. ¿Y qué pasa? Supongamos, yo estimé, yo estoy haciendo el presupuesto. Cuando estoy formulando el presupuesto, que es este momento, agarré y digamos, puse, dentro del proceso de formulación, incluí una moratoria. ¿Qué son las moratorias? Los pagos de impuestos. El gobierno sale a decir, bueno, las moratorias primero se hacen por ley, no son por decreto, pero uno puede agarrar y decir, bueno, salió una ley de moratoria y esa ley de moratoria condona el 50% o la totalidad de los intereses resarcitorios de todo tipo de deuda. Entonces, las personas que tienen deudas de hace 5 años, 6 años, si las pagan el capital de esas deudas a hoy, tranquilamente ya se liberan de la obligación y se los da por cumplir. Te hago una pregunta. ¿Cuánta gente o cuántos contribuyentes adherirán a la moratoria o al blanqueo de capitales, las leyes de blanqueo de capitales? Uno puede hacer una estimación, pero la realidad nos indica que es un cálculo, ¿sí?, que puede variar. Puede ser un éxito la moratoria y romper todas las expectativas, o superar, no romper, sino superar todas las expectativas que tuvo el gobierno cuando propuso esa moratoria, o puede ser un fracaso total en donde, a pesar de las condiciones beneficiosas para los contribuyentes, igual nadie adhirió a esa moratoria. Llevado a un caso más cercano, es lo mismo que hace el Estado municipal cuando los primeros años, los primeros meses del año, te ofrece, si uno paga el impuesto de erradicación automotor, que es el famoso impuesto a la patente, en forma anual, tiene más beneficios. Si uno lo paga con débito automático, te perdonan 2 cuotas. Ahora, todas esas condiciones, el contador de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta, después evaluará. ¿Y cómo evalúa? Y bueno, evaluará si fue un éxito o un fracaso en función del monto que se recaudó. Si se tenía pensado, estimado, recaudar tal monto y ese monto fue superado, en la realidad fue un éxito. Y si se tenía estimado recaudar tal monto y ese monto no se alcanzó, y fue un fracaso, como medida, ¿sí? ¿Por qué fue un fracaso? ¿Por qué se lo planteo así? Porque siempre esas moratorias morigeran, de ahí viene la palabra moratoria, de que morigeran, ¿sí?, las penalidades que puede tener un deudor. ¿Cuál es la penalidad que tiene un deudor? Las multas por incumplimiento y los intereses por mora, que son los intereses resarcitorios. Entonces, si a mí me perdonan, que en términos tributarios se denomina condonación, me condonan esos recargos financieros, me vuelven mucho más beneficioso el pago de esa deuda. Es como que me invitan a pagar en condiciones mucho más beneficiosas para mí como contribuyente. Ahora, si aún así no se recauda lo que se tenía estimado, fue un fracaso porque se renunció digamos, a esos recargos financieros que por ley le corresponden al Estado, ¿sí? Todos los recargos financieros están fijados por ley
o por los códigos fiscales, en la mayoría de los casos. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo hago esa moratoria, y fue un éxito, supongamos que yo haya hecho esa moratoria de impuestos en el año X menos 1. Entonces yo llego al X, al final del X menos 1, y digo, ¿qué hago con toda esta plata que me sobró? Eso es un excedente financiero. Ustedes fíjense que yo no puedo hacer caja. ¿Qué significa hacer caja? Que hay una empresa y bueno, la plata esa que te sobró, la repartamos. Distribución de utilidades, ¿sí? O la plata esa que se sobró, la invirtamos en alguna operación y digamos, los frutos de ese flujo de fondo también constituirían distribución de utilidades. Pero eso no ocurre acá. O la dejemos en caja. Sería la peor de las opciones, ¿no? Porque la inflación iría socavando el poder adquisitivo de esos fondos. Pero bueno, eso no ocurre acá. ¿Por qué no ocurre? Porque yo no puedo tener excedentes financieros. Acuérdense que el Estado debe satisfacer necesidades públicas. Entonces, si me está sobrando un dinero y ese dinero no lo estoy aplicando a nada, hay infinidad de necesidades públicas por satisfacer y no me puedo dar el lujo como Estado de no aplicar ese dinero, esos fondos, esos recursos que fueron detraídos de la riqueza de los particulares y tenerlos inutilizados. Entonces, si tengo excedentes financieros, los tengo que aplicar a un gasto. Ahora, cuando elijo aplicarlo a la compra de títulos y acciones, la elección de aplicarlo a este tipo de gasto puede estar orientada a dos cuestiones. Primero, que por una cuestión de dinámica de los mercados, aplicarlo a este tipo de inversiones o de este tipo de activo financiero me genera un rédito como Estado, entonces yo también lo aplico para ganar más plata y después con esos fondos hacer otra cosa, satisfacer otra necesidad. Ahí estoy comprando títulos y acciones por razones de rentabilidad. ¿Se entiende? Y cuando ocurre eso, en el clasificador de gastos por objeto representa activos financieros, y en el clasificador de gastos por recurso económico, y esto anoten, representa gasto de capital guión inversión financiera. Vuelvo a repetir. Cuando yo, como Estado, digamos, por razón de tener excedentes financieros, aplico dichos excedentes a la compra de títulos y acciones, teniendo como motivo propulsor de esa compra razones de rentabilidad, ¿cómo se clasifica esa transacción? Dentro del clasificador de gastos por objeto en activos financieros y dentro del clasificador de objetos, perdón, de gastos por su carácter económico en gastos no de capital, les dije al revés, aplicaciones financieras, inversiones financieras. Cuando es rentabilidad, es aplicaciones financieras, inversiones financieras. Ahora, cuando yo tengo excedentes financieros, pero si no tengo excedente financiero es medio complicado invertir en títulos y acciones, ¿no? Pero cuando yo tengo excedentes financieros, pero también hay cuestiones o decisiones políticas u objetivos políticos, metas políticas que yo quisiera alcanzar y para eso tengo que llevar a cabo una serie de pasos o adquirir cierto protagonismo en ciertas cosas para poder cumplir o concretar políticas macro o macro políticas públicas, ¿sí? Yo puedo utilizar la herramienta del gasto en la inversión financiera como un gasto de inversión. Ejemplo. Ahora actualmente no sé cómo estará compuesto el directorio de YPF, ¿sí? Sé que es una sociedad de economía mixta porque tiene participación del gobierno. No sé, en su momento había mayor participación, creo que sigue.
aunque se vendió en su momento, ¿sí? Había más del 51% de las acciones de YPF le correspondían al gobierno del gobierno nacional. O, también otro ejemplo es Aerolíneas Argentinas. Ese sí es un mejor ejemplo para esto que voy a explicar. Fíjense, ¿por qué el Estado Nacional tiene acciones de Aerolíneas Argentinas? No es por una cuestión de rentabilidad, es por una cuestión de poder concretar políticas públicas o políticas o macropolíticas económicas que hacen a un conjunto de medidas de políticas públicas que sin esa intervención no lo podrían hacer. Ejemplo, quisieran fomentar el turismo en los pequeños pueblos del interior de cada uno de los municipios de las provincias más alejadas al centro de Buenos Aires. No tienen otra manera que favorecer la logística para que la gente pueda, no ahora en época de pandemia, pero sí en épocas normales, llegar a hacer turismo en esas localidades alejadas de los centros urbanos. Entonces, uno agarra y dice, bueno, la empresa, como empresa Aerolíneas Argentina, quizás en sí, en los estados contables de Aerolíneas Argentina, den pérdida, o salgan hechos, o sean poco rentables, no sé, no los conozco. Pero el tener una empresa o una aerolínea de bandera, como les dice, no tiene como objetivo ganar dinero. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué? Todas las empresas públicas son deficitarias. No, no pasa por ahí, sino pasa de utilizarlo, ojo, son visiones de gestión del gobierno totalmente distintas. Puede venir un gobierno y lo piensa de esta manera, y puede venir un gobierno y agarra y vende todas las acciones de Aerolínea Argentina porque piensa que la gestión estatal pasa por otro lado. También ocurre eso, ¿sí? Pero bueno, traigo este ejemplo para explicar esto de esta dualidad o de esta, no ambigüedad, pero de esta controversia que presenta los activos financieros o la inversión financiera, porque no se sabe en dónde clasificarla a primera vista. Se tiene que analizar un poquito más. Se tiene que analizar si el objetivo de la adquisición de los títulos de acciones o de activos financieros en general tuvo razones. Si no son de rentabilidad, ustedes dirían, y bueno, ¿de qué razones tendrá? Entonces, de decisiones políticas. Entonces, si hay decisiones políticas de por medio, otro ejemplo, se me está viniendo a la cabeza, fue la adquisición de la patente del satélite, ARSAT, puede ser, no sé si se acuerdan, no sé si estará vigente o no, pero eso era deficitario, porque imagínense poner un satélite en órbita en la Argentina, daba más pérdida que ganancia en términos generales. Pero tener un satélite propio en órbita, ¿sí? A futuro nos daba cierta autonomía y cierta soberanía en cuanto a la información que se recababa. Entonces, uno evaluaba esas cosas. Para cerrarle, porque este sí es uno de los ejercicios que siempre entra en parcial, o por ahí siempre se hace alusión. Cuando se habla de inversión financiera, si la inversión financiera que se está comprando, esos títulos y acciones, corresponde a una intención de obtener rentabilidad con esos títulos, iría en gasto por objeto, en activo financiero, y en gasto por su aplicación financiera, en gasto por su carácter económico, en aplicaciones financieras, inversión financiera. Ahora, si no es por eso, si no es por decisiones políticas que están vinculadas a que sea un instrumento para la concreción o la puesta en marcha de otras políticas públicas, ¿sí? Como ser esto, o sea, YPF, que ahora a todos los esenciales le hace un descuento, a todo el personal esencial, si uno carga el YPF le hacen un descuento, o Aerolínea Argentina para promover el turismo de las zonas más inhóspitas del país, o el caso este de, que no sé si seguirá estando vigente o no, pero era un ejemplo de tener un satélite propio, ¿sí?
en órbita. Después podemos discutir si eso es bueno o malo, eso es el campo político. Ahora, cuando ustedes tienen la compra, las acciones en mano, bueno, no en mano, sino los títulos, el instrumento de las acciones de ARSAT, ¿cómo lo clasificarían? Y bueno, ahí está la pregunta. Es decir, bueno, ¿por qué se hizo la adquisición de estos títulos? No, se hizo por razones políticas, listo. Si se hizo por razones políticas, si estoy en el clasificador de gasto por objeto, irá en activo financiero. Y si estoy en el clasificador de gasto por su carácter económico, irá en gastos de capital. Gasto de capital, guión, inversiones financieras. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Puedes repetir, profesor, por favor? No, no me hagan repetir todo, por favor. A ver, díganme qué No, parte. solo en la parte en donde dijo que cuáles serían las cuentas en gasto por objeto y gasto económico. Bien. Sí, si digamos, si es en la caso de razón... poder. Sí, decime. Si es en caso de cuestiones políticas. Si es por razones políticas que se adquirieron estos títulos y acciones, sería en el clasificador de gastos por objeto, en activos financieros. En gasto por objeto no cambia. Estamos porque toda la inversión financiera está comprendida en los activos financieros. La diferenciación se da en la clasificación del gasto por su carácter económico, en donde tiene dos opciones. O es gasto de capital guión inversiones financieras, o es aplicaciones financieras guión inversiones financieras. Si ustedes ven en el catálogo de cuentas de aplicaciones financieras, van a ver un ítem que se llama inversión financiera. Y si ven en el catálogo de cuentas de gasto de capital, dentro del clasificador económico, también van a ver un ítem que se llama inversión financiera. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va en un lado y cuándo va en el otro? Depende de la intención o del objetivo por el cual se llevó a cabo la adquisición. Si fue por una cuestión de rentabilidad, va en aplicaciones financieras. Si fue por una cuestión de decisiones políticas, va en gasto de capital. ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Y en gastos por objeto, ¿dónde va? Activo financiero. Siempre. ¿Estamos? No lo vayan a querer poner acá haciendo una mala analogía con lo anterior, porque no corresponde. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, gasto figurativo. La operación 10 dice 25 pesos de fondo a transferirse a la Tesorería General de la provincia. Perdón, de la Tesorería General de la provincia a la División de Vialidad de la provincia de Salta, para que ésta pague el servicio telefónico de sus oficinas. O sea, la Administración Central le está dando plata al organismo descentralizado para que pague la factura de teléfono. ¿Qué es eso? ¿Es una transferencia? No, es gastos figurativos. Exactamente. ¿Por qué? Porque se está transfiriendo dinero a una entidad que consolida ejercicio, que consolida No consolida ejercicio. ¿Qué consolida? presupuesto. Presupuestariamente. Exactamente, consolidan presupuesto. Bien. Y ese gasto figurativo puede ser corriente, porque se aplica a gasto corriente, o puede ser para gasto de capital, como es el caso 11. Fíjense que les da 100 pesos a transferirse de la Tesorería General de la provincia al IPB para que adquiera maquinaria pesada para el próximo ejercicio. ¿Sí? Los dos son gastos figurativos, nada más que uno es para gasto corriente y el otro para gasto de capital. Después tenemos servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, 130, un dato que les da, y otros gastos, que es esa categoría ya última que tiene el clasificador, que como no tiene dato, era 0. ¿Cómo quedaría la resolución? La operación 9 implica un gasto y un recurso. ¿Por qué? Implica un gasto porque son activos financieros, y después implica un recurso porque estos activos financieros, como fueron activos financieros que van a tener una rentabilidad, acá sí hay renta de la propiedad.
¿sí? Intereses públicos. Fíjense, y esto también anoten, en el clasificador de recursos por rubro, sí existe renta a la propiedad. En cambio, en el clasificador de gastos por objeto, no existe renta de la propiedad. ¿Se entendió? Es decir, a ver, en términos más sencillos, cuando yo estoy con los clasificadores primarios, que serían el gasto por objeto y recursos por rubro, los intereses positivos van a renta de la propiedad. En cambio, los intereses negativos, es decir, los intereses que yo tengo que pagar, van junto con la deuda. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. Después, la operación 10, si bien está enunciado, esta es otra cosa, la 10 y la 11. Si bien está enunciado el gasto, porque la partida, ¿cómo se llama? Gasto figurativo. Bien. Y esto también pasa en los parciales. Por ahí le damos la partida gasto figurativo. Y gasto figurativo siempre conlleva la partida presupuestaria contribuciones figurativas. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque el efecto de los gastos figurativos y las contribuciones figurativas, ¿cómo tiene que ser? Neutro. Neutro. Entonces, si ustedes, y eso usted dirá, bueno, profe, pero no estaba en el enunciado, pero se aplica criterio. Y muchas veces no se pone el enunciado para ver si entienden los conceptos. Entonces, si uno le pone solamente, a veces al revés, ¿no? Le ponemos contribuciones figurativas. Y ustedes no registran, no formulan, se le pide la formulación del presupuesto y se le pone contribuciones figurativas. Vamos al presupuesto de gasto, no formularon los gastos figurativos. Y uno le pregunta, ¿por qué? Porque no estaba. No, no funciona así. Ustedes ya saben que por una cuestión conceptual, si se formulan contribuciones figurativas, va de suyo que se van a tener que formular gastos figurativos. Y al revés lo mismo. Si ustedes están formulando dentro del presupuesto de gasto los gastos figurativos, sí o sí tienen que formular en el presupuesto de recursos las contribuciones figurativas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, lo que sí tienen que saber identificar quiénes son los entes. Entonces, la TGP, Tesorería General de la Provincia, es Administración Central. Entonces, como Administración Central le transfiere plata a Vialidad, en la operación 10, ahí tenemos es un gasto figurativo para la Administración Central y una contribución figurativa para el organismo descentralizado. Y en el 11 también ocurre lo mismo. La Administración Central, por medio de la TGP, le transfiere plata ¿a quién? Al IPB. Entonces es un gasto figurativo para la Administración Central y una contribución figurativa para el OD. Bien. ¿Cómo me quedarían estas últimas operaciones? Activo financiero, título y valores. Esta es la partida, esta tendría que ser como la subpartida. ¿Hasta qué nivel me tengo que saber, profe, de las partidas? Por lo menos hasta hasta un subpartida. ¿Sí? Y en algunas cuentas es de subpartida. Por eso cuando les decía, empiecen a estudiar los clasificadores, es porque tienen que aprender eso. Activo financiero, dentro de activo financiero, qué subpartidas importantes hay, y algunas veces dentro de esas subpartidas, qué subpartidas, qué subpartidas hay. Sería como un tercer nivel de análisis. ¿Sí? En realidad un segundo, porque el primero es el origen. Este sería el origen, este sería la primera apertura, y la apertura de títulos y valores sería una segunda apertura. Bueno, en algunas cuentas se les pide que ustedes sepan hasta una segunda apertura. Por ejemplo, en la partida de gasto en personal. Tenemos gasto en personal, que sería el origen. Remuneraciones, que sería la primera apertura.
Y dentro de remuneraciones a veces tienen remuneración de la planta permanente y la planta temporaria. Ahí tienen una subpartida, ¿sí? Porque sería una apertura de la subpartida de remuneración. Entonces, vayan estudiando los clasificadores. ¿Están estudiando los clasificadores o no? Sí, profe. Con más seguridad, ¿no? Bueno. Quedaría así. Títulos, valores, 9. Los gastos figurativos quedarían 25 y 100. Bueno, avísenme si puedo avanzar. Listo, profe. Bien. Bueno. ¿Cómo me quedaría el presupuesto de recursos por rubro? Renta de la propiedad está el peso que me generan los intereses. Después, las contribuciones figurativas, los 10 pesos y los 11 pesos. Perdón, los 25 de la operación 10 y los 100 de la operación 11. ¿Sí? Es lo que acabamos de explicar. Avísenme cuando pueda avanzar. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, y acá quedaría ya resuelta todo el ejercicio. A ver. Este ya sería el 2, me parece. ¿Sí, no? ¿O es del mismo? ¿Es del mismo o ya es el 2? No, es del mismo. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Acá sáquenle una foto a esto, que sería la formulación del presupuesto de gasto ya en su conjunto. ¿Sí? Listo, profe. Y sáquenle una foto a este, que sería la ejecución, perdón, la formulación del presupuesto de recursos en su conjunto. Listo. Bueno, ¿qué les va a quedar a ustedes como tarea? Y también como para practicar y ver. Tenemos la actividad 2, que es por la parte económica, eso es domiciliario. No hay nada más. Bien. Perfecto. Bueno, van a tener que hacer lo siguiente. Van a volver a rehacer este trabajo práctico ya con otra mirada, observando y prestando atención a lo que fuimos comentando, y van a terminar de hacer esta, a ver si lo logran, digamos, ya tienen la solución porque tienen la formulación del presupuesto por recursos, pero le faltan estas operaciones que me gustaría que ustedes, a ver cómo las formulan, ¿sí? Cómo interactúan. Son 3 operaciones nada más, 3 o 4 operaciones, porque la mayoría ya está con los gastos. Y esta ya sería la otra. Ahí está. Entonces, esta es la solución a la que ustedes tienen que llegar, ¿sí? De esta solución, la gran mayoría, todas estas operaciones, por lo menos hasta la 11, ya están resueltas. A ustedes
básicamente le quedaría la 12, 13 y 14, que son operaciones puntualmente de recursos, ¿sí? Me gustaría que vean cómo lo van a formular para llegar a esta solución. Esta es la solución oficial. Van a hacer eso y también van a hacer la actividad 2, donde en la actividad 2, si mal no recuerdo, se les pide que el mismo presupuesto, pero lo formulen por los clasificadores económicos, tanto de gasto como de recursos. Y también les voy a dejar, para que ya, acá tienen, esto sáquenle foto, chicos, por favor. Así le tendría que quedar formulado los gastos por la clasificación económica. Me avisan cuando pueda cambiar. Listo, profe. Listo, pues. Y así le tendría que quedar formulado los recursos por la clasificación económica. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, tarea para la casa. Tienen de vuelta, volver a estudiar los clasificadores económicos. De eso no me voy a cansar de sugerirles porque ahí está la clave. Y ya se van dando cuenta de que es así, de que vamos, cada vez que vamos abordando los contenidos de la materia, los clasificadores es una constante. Entonces se lo tienen que saber. Le hago una pregunta. ¿Cuánto es el total de presupuesto por la clasificación de gasto por objeto? $5.865. Bien. ¿Y cuánto es el total del presupuesto de los gastos por la clasificación económica? Lo mismo, profe, 5.865. Bien. ¿Y eso está bien que sea así? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Yo creo que sí, ¿no, profe? Lo que pasa es que las partidas podrían estar más resumidas en uno u otro clasificador. Le hago una pregunta. ¿Podría Sí, ser profe, por el diferente? principio de equilibrio. No. El principio de equilibrio rige para gastos y recursos, no para criterios distintos. O sea, si yo les digo cuánto es gastos por objeto y cuánto es recursos por rubro, debería ser el mismo número por el principio de equilibrio. Pero la pregunta es, ¿por qué los gastos por la clasificación económica, el presupuesto general, es lo mismo que los gastos por objeto? Porque el total no cambia, solo cambia la clasificación de las cuentas. Exactamente. ¿Y por qué cambia la clasificación de las cuentas? Por la ubicación de las cuentas, profe. No. Por la finalidad. ¿Cómo es eso? A ver, Por la finalidad de la información. Ajá. ¿Y qué tiene que ver? Porque se usan distintos clasificadores. Obvio, sí, se usan distintos clasificadores, pero va encaminado de la finalidad, pero habría que redondear un poquito más esa idea. A ver, vamos pasando el limpio. ¿Debería ser el mismo monto? Sí. No puede haber un presupuesto o sea, si el presupuesto por gasto por objeto me da un número y el presupuesto por gasto bajo la clasificación económica me da otro número, está mal. Yo no puedo presupuestar por el presupuesto que me da menor cuantía. No existe eso. ¿Sí? Entonces, tanto el presupuesto de gasto por objeto como el presupuesto de
gasto por clasificación económica, arroja el mismo resultado, arroja el mismo número global de presupuesto. Lo mismo ocurre con los recursos por rubro y los recursos por su clasificación económica. ¿Eso tiene que ser así? Sí, y hay un compañero que dijo, y está en lo correcto, da el mismo número porque lo único que cambian, profesor, son los clasificadores. Perfecto. ¿Y por qué cambian los clasificadores? Por la finalidad, dijeron algunos. Bien, por ahí va encaminado. Ahora, ¿de quién redondea la idea? Con eso terminamos la clase. Por la utilidad que se le va a dar. ¿A qué? ¿Por la utilidad que se le va a dar a esa clasificación? O sea, ese presupuesto. Ay, ahí más o menos final detalle. nos toca. Por la utilidad que les damos a la información. ¿Sí? Nunca pierdan de vista eso, porque si no, estudian las cosas y no le encuentran sentido. Si yo quiero hacer un análisis macroeconómico, voy a utilizar ¿qué tipo de clasificador? El clasificador económico. Por clasificación por su naturaleza económica. Entonces, el monto, la cuantía de las operaciones tiene que ser la misma, nada más que si yo las ordeno, las organizo de cierta manera, me permite a mí esa información que me brinde ese clasificador hacer un análisis macroeconómico. ¿Para qué? Para un análisis de la gestión ya global, ¿sí? Ahora, si yo soy el contador de la Contaduría General de la provincia, yo quiero saber cómo van las cuentas de mi gestión diaria. Entonces a mí no me interesa hacer un análisis macroeconómico, eso se lo dejo a los economistas de la tele. Yo lo que quiero saber es cómo van las cuentas en lo cotidiano. Entonces, para saber eso, ¿qué clasificador utilizo? Recursos por rubro y gasto por objeto. Exactamente. ¿Y tiene que ser distinta la cuantía de un clasificador de otro? No. 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 Ahora, si ustedes me dicen, y bueno, ¿y por qué no hacemos por finalidad y función? Y ahí sí va a ser distinta, porque acuérdense que hay ciertas partidas que no se incluyen ahí. Por ejemplo, el servicio de la deuda, ¿se acuerdan? El servicio de la deuda no está. Sí. Entonces, si servicio de la deuda no está, obviamente esa cuantía, esa magnitud, ese importe, no va a estar en un clasificador que sí va a estar en el otro. Ahí sí cambia. Pero el de gasto por objeto y el de recursos por rubro, con el clasificador de gasto por su clasificación económica y recursos por su clasificación económica, tienen lo que se llama una conversión. No es una equivalencia, es una conversión. Por eso acá les puse el título, la planilla conversión de la formulación de recursos bajo la clasificación económica y la planilla de conversión de la formulación de gastos bajo la clasificación económica. ¿Por qué les digo esto? Porque también hay ejercicios muy sencillos, pero en donde evaluamos si adquirieron estos conocimientos, dándole un clasificador, por ejemplo, el de gastos por objeto, y diciéndole, bueno, formule el presupuesto, pero de los gastos por su clasificación económica. Y nosotros les damos a ustedes todas las operaciones, ¿sí? Y todas las partidas del gasto por objeto. Entonces, tienen que saber esas dos cosas. ¿La cuantía va a cambiar? No. No cambia este número. ¿Qué es la cuantía, profesor? Este número total no cambia. ¿Qué va a cambiar? La composición, obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gasto por objeto tiene gasto corriente, gasto de capital y aplicación financiera. En cambio, el gasto por la clasificación económica tiene esa estructura. El gasto por objeto, ¿cómo tenemos? Gasto en personal, servicios no personales, bienes de uso, activo financiero, etc. ¿Se entiende? Entonces, si quieren después, antes de avanzar con el otro trabajo práctico que es ejecución, volvemos a ver esta planillita. Pero ya la tienen que traer hecha ustedes. Y tienen que, como les digo, estudiar las cuentas y los clasificadores para que vean esta conversión.
A veces le dicen equivalencia a los chicos. No, está mal. Es una conversión. Los clasificadores primarios, que son los de primera toma de información, en la actualidad son gasto por objeto y recurso por rubro. Pero esa información, cuando se expone a la sociedad, no se expone bajo esos clasificadores, se expone bajo los clasificadores económicos. Entonces hay una conversión que no cambia la cuantía, no cambia el número total, cambia la composición de ese número total. Porque el análisis es distinto. Entonces, la finalidad es, si ustedes quieren cerrar la idea, sería, no cambia la cuantía, ¿sí? Es importante y debe dar lo mismo. Ese es un autocontrol que ustedes se tienen que hacer. ¿Y por qué son distintos? Porque ofrecen una información para un análisis distinto. Uno, para hacer un análisis macroeconómico de las variables macroeconómicas, el clasificador económico, tanto de gastos y de recursos, y otro para una cuestión de control o de análisis de la gestión. ¿Sí? Acuérdense las fichitas que hicimos, que hicimos, que estuvimos viendo, las fichitas de cada uno de estos clasificadores. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, ¿alguna sí. consulta? Las dudas seguro surgirán cuando hagamos el trabajo práctico y hagamos los cambios o la conversión. Exactamente. Pero ya tienen la solución, eso es lo importante. Ya saben a dónde tienen que llegar. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una consulta. Cuando estamos viendo la cuenta de transferencia, por ejemplo, que su total era 2.350, creo que la suma de los ítems no daba ese total. Lo mismo con bienes de uso. ¿Por qué sería eso? ¿Cuál, disculpa? Gastos en transferencia y bienes de uso. En Bienes de bienes de uso uso, daba como 700 y algo y nosotros habíamos visto una suma de 300 y pico más o menos. claro, pero los otros 430, ¿sí? Ya estaban dados por el enunciado. Ah, bien, 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 perfecto. Y con respecto a las transferencias, la suma de sus ítems daba 2.300 y transferencia era un total de 2.350. También ocurre lo mismo. Fíjate que los 2300 hay una composición que es, a ver, ya te digo bien. No sé si se está viendo ¿qué están viendo en pantalla? La planilla de conversión Y ahora, para la formulación. bien. ¿Quién hizo la consulta? Disculpen. Yo, profe. ¿Quién es yo? No lo veo. Gonzalo. Gonzalo, mira. Acá se puede observar, en bienes de uso, el detalle que da el enunciado son 300, pero en el enunciado, esto también forma parte del enunciado, ya te da como número dado los 430. O sea, en la partida bienes de uso, para lo de, están los 430 ya como número dado. Porque esto es lo que ustedes tienen, ¿o no? Este es el enunciado con el que tienen que completar. ¿Lo ves, Sí, Gonzalo? profe. Sí, profe. Ahí Lo ya mismo entendí, ocurre en perfecto. transferencia. Los 2300 en el desarrollo está la desagregación, pero de eso nada más. Los 50 ya es un número dado. ¿A qué me refiero con número dado? Los números dados son los números que ya vienen como dato en el enunciado. Lo mismo, por ejemplo, ¿de dónde yo saco el 0 de otros gastos y 130 servicio de la deuda? De esto. Ya es un número dado. O sea, es un dato que ya lo proporciona el ejercicio, el planteo. No hay que hacer nada con eso. ¿Se entiende? Ahora, si a vos la suma de las transferencias no te da 2300 esta suma, y bueno, ahí sí hay que rever si hiciste bien los cálculos o no.
porque esta suma te debería dar, la suma esta. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Sí, bueno. ¿Alguna otra consulta, chicos? No, profe. Bueno, ¿qué tal le pareció la clase? ¿Se entendió? Muy buena. Sí, profe. Excelente, profe. Bueno, chicos, recuerden la lectura, eso es importante. ¿Sí? No me aflojen con el tema lectura, porque si no cada vez se va a ir notando más. Y vamos desarrollando los temas. Bueno, si no hay más consultas, chicos, vamos a descansar. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Feliz Día del Trabajador.